Estamos a través de nuestra página de Facebook, programa cristiano de TV Radio, Palabra, Fe, Poder y Milagros. De 8 a 9 estamos en Radio Trujillo, la 103.5, y de 9 a 10 aquí en Cable Visión Cristales, Canal 12, el mejor sistema de cable e internet de máxima velocidad. El tema de hoy se llama Cristo vive, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24. Libro de Lucas, capítulo 24. Aleluya. Gloria al bendito nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Lucas 24, 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hoy hablamos de que Cristo vive. ¿Por qué podemos decir que Cristo vive? Tenemos la fe y la confianza en Dios de todo lo que Él ha hecho a favor tuyo, a favor mío. Primero, los atributos morales de Dios, los atributos naturales de Dios en el Antiguo Testamento de Jehová son los mismos de Cristo en el Nuevo Testamento y en el tiempo actual. Los atributos naturales de Dios son su aceidad propia o eternidad, su eternidad. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el gran yo soy. Él murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ascendió 40 días después. Estaban sus discípulos y más de 500 personas lo vieron ascender a los cielos. Con pruebas indubitables se presentó delante de los apóstoles y de los que lo vieron, de que Él resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Cristo vive. La Biblia lo relata y nosotros por fe lo creemos. Él es el Dios Todopoderoso. Cristo volvió a su lugar de origen, el cielo. Él siempre ha existido. Él vive por siempre y por toda la eternidad. En el libro de Colosenses 1:15 dice, habla de la deidad de Cristo. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces Él vive, Él es eterno, Él tiene deidad propia, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo vive, Él es eterno. Así que podemos darle gloria a Dios, porque Él también comparte su eternidad con todos aquellos que hemos sido redimidos del pecado, de la maldad y de la condenación eterna. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque todo fue creado por Él y para Él. En el libro de San Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el verbo. La palabra verbo viene de la palabra logos en griego, que significa palabra. Todo fue hecho con la palabra. Dios dijo, hágase la tierra, y se hizo la tierra. Hágase el cielo, se hizo el cielo. Hágase todo, y se hizo todo. Y el verbo es Cristo, es la palabra. Cristo es desde el principio. Todo fue hecho por Él y para Él. Así, querido hermano y querido amigo, la deidad de Cristo está allí. Él es eterno, el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, porque Él está preparando todo para usted y para mí, para que podamos también vivir la eternidad con Él. Porque la naturaleza de Él es eso, su aceidad propia, su eternidad. Él no tiene principio ni fin. Él es el alfa, Él es el omega, es el principio, el fin. Él es el gran yo soy. De ahí podemos partir para decir que el Cristo vive. En el libro de Hebreos capítulo 1 dice de que Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y esto es algo muy importante que podemos entender para poder saber de que Cristo vive. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1 de la siguiente manera:
Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Cristo, ¿verdad? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. ¿A dónde se sentó? En la diestra de su majestad, en las alturas. Él está allá en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Él intercede por usted, Él intercede por mí. Él es eterno, Él vive por siempre, Él vive para siempre. Él nos traslada su eternidad a usted y a mí. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. La muerte no lo pudo sostener. Él resucitó al tercer día. El que además está a la diestra de Dios. Aquí nos está diciendo dónde está, a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Cristo vive. Aquellas mujeres llegaron al sepulcro de Cristo, hallaron la tumba vacía y los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Porque Cristo vive. Cristo vive. Este es algo que tiene que estar allí en tu corazón como una seguridad, como una certeza y algo que te tiene que llenar de gozo y alegría porque Él nos participa de su eternidad. Aquel hombre que estaba en la cruz del Calvario le dice, Señor, si tú vas al paraíso, llévame contigo, técnico, menos americanos, tómame, llévame. Jesucristo le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo, no le dijo mañana, que mira que tengo que ir, que regresar, no, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, eternidad, porque Él vive. En el libro de San Juan, capítulo 17, el Señor Jesucristo le dice algo grande y poderoso en oración a su Padre. Esto siempre me impacta, me encanta leerlo. Y le dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Dice el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese hecho. Como dice, antes de que el mundo fuese hecho. Él vive desde siempre. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y el fin. Él es el primogénito de toda la creación. Él es la sustancia misma del resplandor de su gloria. Él es Cristo, el Hijo de Dios. Él es Dios. Mi Padre y yo uno solo somos, dice. Él es eterno, Él vive por siempre. Cristo vive. Y nosotros viviremos y nosotros reinaremos con Él. Así que podemos ver que esta narración de Lucas 24:5 o este pasaje nos narra un acontecimiento sumamente grandioso, poderoso, sublime y extraordinario, que es la resurrección de Cristo. También se narra la ascensión de Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 1, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas fueron las últimas palabras de Cristo antes de volver o de regresar a su lugar de origen, el cielo. Porque Él es eterno, porque Él vive por siempre, porque Cristo vive. Murió, resucitó al tercer día. Y habiendo dicho estas cosas, sus últimas palabras antes de ir al cielo. Viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cristo vive. Cristo no está muerto. Él está vivo, como dice la alabanza. Entonces podemos ver
que la Biblia testifica de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Cristo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Cristo vive. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles del cielo, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido, tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, porque él vive, él reina, y él volverá por ti y por mí. Él está preparando morada para ti y para mí. En el libro de San Juan capítulo 14, él dice: ¿creéis en mí? Dice: por nada estéis angustiados o afligidos. ¿Creéis en mí? Creed también en mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Dice: voy pues a preparar morada para vosotros, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Así que Cristo murió, Cristo resucitó, demostración de que Él vive, y la resurrección de Cristo tiene propósitos claros y perfectos para tu vida, para nosotros que somos los hijos de Dios. Propósitos claros y perfectos. Nos justifica, nos da salvación, nos da vida eterna y nos declara justo delante del Padre. Isaías capítulo 53 dice: el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que la justicia de Dios se estableciera en nuestras vidas. Así que la resurrección de Cristo tiene propósitos claros y perfectos con sus hijos, con usted y con nosotros, y también para que podamos vivir con Él, para que nuestra fuerza, nuestra fortaleza sea Él, a través del Espíritu Santo. Él vive en nosotros, el Espíritu Santo es Dios y está en usted y está en mí. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Murió, resucitó con propósitos claros: justificarnos, declararnos justos delante de Él, limpios, puros, santos y sin mancha. Quien pagó fue Él. La justicia se aplica a ti. Eres salvo, eres libre. El apóstol Pablo dice: escondido en Cristo estoy, porque Dios no mira tus pecados, Dios mira la sangre de Cristo, esa sangre preciosa, santa, pura y sin mancha, que nos da salvación y que nos da vida eterna, y que es el único sacrificio aceptable para Dios, para librarnos del pecado, de la maldad, de la condenación eterna, de la ira venidera que está por venir contra el hombre pecador. Así que el propósito para sus hijos es la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro propósito es para que vivamos con Él. Romanos capítulo 6, versículos 8 y 9. Dice de la siguiente manera: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Él murió y Él resucitó porque la muerte no pudo con Él. Porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo fue sin pecado. Cristo no cometió pecado, libre total y completamente de pecado, puro, santo y sin mancha. La muerte no lo pudo retener. Él ya iba con su carta de libertad, porque lo único propósito que tenía era librarte a ti de todo pecado y de toda maldad. Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice: y el acta de decretos que había contra nosotros, el acta de decretos, dice, Colosenses 2:14 dice: aleluya. Estoy en Filipenses, con razón no lo hallaba. Dice 2:14. 13. Y aún dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos
en la cruz. Así, querido hermano, los propósitos de la resurrección: Cristo vive, es para los hijos, para declararnos justos. Somos pecadores todos, pero Cristo nos ha justificado con su muerte en la cruz del Calvario. Él pagó por usted, Él pagó por mí, pero no es para todos, es para el que cree. Si usted no cree, está bajo condenación eterna. Así que también para darnos la victoria. Usted es victorioso ahora en Cristo Jesús, mas en Cristo somos más que vencedores. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Así que la resurrección de Cristo tenía propósitos claros para con sus hijos. Primero, justificarnos. Segundo, para que vivamos con Él y estemos para Él. Porque si morimos, con Él vivimos, con Él morimos y para Él vivimos. Y también para darnos la victoria. Tres propósitos claros: justificarnos, para que vivamos con Él y para darnos la victoria. Ahora, ¿cuáles eran los propósitos directos para el mundo? Para toda la humanidad. Tenía propósitos claros para que se cumpliesen las escrituras. El evangelio estaba escrito, diseñado por Dios con propósitos claros de salvarte a ti y para mí. Y Él lo escribió y Él lo dijo. El apóstol Pablo dice, porque así como estaba en la escritura, que Cristo muriera y resucitara al tercer día, como estaba escrito, y que ascendiera a los cielos, como estaba escrito. Todo es un plan perfecto de parte de Dios para el mundo. Y segundo, para demostrar la victoria de Jesús sobre el pecado. Cristo anduvo en la tierra, no cometió pecado, Él estuvo aquí en la tierra y vivió completamente allí. Y la muerte no lo pudo retener. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿O dónde está? Sórbida es la muerte en victoria, dice la palabra de Dios. Sórbida es la muerte en victoria. Y tercero, para demostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Así que tres propósitos claros para los hijos de Dios y tres propósitos claros para el mundo. El primero para el mundo es que se cumplieron las escrituras y se siguen cumpliendo las escrituras. Cristo murió, resucitó al tercer día como estaba escrito, y se fue al cielo como estaba escrito, y regresará como está escrito. Y hasta el día de hoy se siguen cumpliendo las escrituras. Y para demostrar la victoria de Jesús sobre el pecado. Cristo venció el pecado, Cristo fue sin pecado, Él vino a la tierra, cruzó la tierra, estuvo aquí, pero Él fue sin pecado. No estamos con tiempo para poder dar todos estos versículos que lo ratifican, pero Él fue sin pecado. Y para demostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Aunque muchas religiones no lo crean, muchas religiones estén contrariando todo esto que la palabra de Dios dice, pero la resurrección de Cristo se dio a cabo. Y la resurrección de Cristo tiene alcances sublimes. El alcance para sus hijos. Nos garantiza una verdad fundamental. La Biblia es verdad. Nos garantiza nuestra propia resurrección. Usted y yo resucitaremos en el día estipulado. Nos garantiza que acabará con la muerte para siempre. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y para el mundo revela la necesidad del mundo. El mundo necesita a Cristo. El mundo anda desenfrenado en una vida contraria a la voluntad de Dios. Y para el mundo es eso, que tenga que saber y conocer la necesidad de Cristo en sus vidas. El mundo necesita a Cristo. La palabra de Dios se predica a toda hora, en todo momento, en todo lugar. El mundo necesita a Cristo. Es usted y yo los llamados a predicar esta palabra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta. Preséntate como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Le dice: haz obra de evangelista. Así que la resurrección tiene alcances grandes y poderosos para los hijos de Dios. Nos garantiza una verdad fundamental. Nos garantiza nuestra propia resurrección y nos garantiza que Él acabará con la muerte para siempre. Y para el mundo revela la necesidad que el mundo tiene de Cristo. Y también nos revela esperanza. Cristo es la esperanza de gloria. Colosenses 1:28 dice que Jesucristo es la esperanza de gloria. Él nos muestra su esperanza y muestra una resurrección de condenación para los que no creen en Cristo. Y aquel que no cree será condenado. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 1, versículo 17:
que Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Dice, pero esta es la condenación, que Él vino al mundo y el mundo no quiso saber nada de Él. Y esta es la condenación, dice, que los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Desecharon a Cristo, no quisieron a Cristo. Y en el día de hoy, de manera continua, el mundo se está yendo por un camino completamente equivocado, lejos de Cristo, y esto trae condenación total y completa a la vida del ser humano. Y por último, la resurrección tiene beneficios eternos, total y completamente. El beneficio para los hijos, su muerte y su resurrección destruye el pecado. La muerte y la resurrección de Cristo destruye el pecado. Romanos 6, capítulo 6, versículo 5 y 6, dice de la siguiente manera: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que a nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que el pecado será abolido, anulado y cancelado en el tiempo postrero que está por venir. Aleluya, alabado y glorificado sea tu nombre. Y también la resurrección de Cristo tiene beneficios eternos y nos hace morir al pecado y vivir para Cristo. Cuando uno realmente ha tenido un encuentro personal con Dios de la manera correcta, la resurrección nos hace morir al pecado y vivir para Cristo, porque estamos confiados, convencidos de la muerte, de la resurrección de Cristo, de que Él vive por siempre y para siempre y por toda la eternidad. Y sobre todo, esta resurrección nos garantiza su segunda venida para usted y para mí, para los hijos de Dios, para los que hemos sido redimidos por esa sangre preciosa de Cristo Jesús. Así que la resurrección tiene beneficios eternos para los hijos de Dios. Y también para el mundo, porque manifiesta el amor de Dios. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro beneficio para el mundo, los beneficios de la resurrección eterna, nos da eternidad, y beneficios para el mundo que trae esperanza. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice de la siguiente manera: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la... estoy en Timoteo, 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los del mundo no tienen esperanza, pero cuando venimos y creemos en Cristo tenemos esperanza. Sabemos que Él murió, sabemos que Él resucitó, sabemos que Él vive y que está sentado a la diestra del Padre y que también vendrá por nosotros. Así que el beneficio para el mundo es que se manifieste el amor de Dios a través de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo. Los brazos de Dios están abiertos hasta el día de hoy para salvación y vida eterna para todo aquel que cree. Trae esperanza, porque aquel día vendrá y la esperanza está fija, está anclada allí para usted y para mí, querido hermano. Y la resurrección y el beneficio eterno es que garantiza una vida en abundancia. San Juan 10:10 dice, el ladrón vino a hurtar, el diablo, a mentir, a destruir, a robar, pero yo vine, dice, a darle vida y vida en abundancia. Así que no hay noticia más reconfortante saber que Cristo resucitó. Así que la profecía del Antiguo Testamento se cumple en Cristo desde su nacimiento, luego en su vida y finalmente en su muerte y en su resurrección. Todo estaba escrito según la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo describe de manera magistral lo que es el Evangelio. Dice, Primera de Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano.
Y aquí está lo profetizado por toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cristo vive. La Biblia nos relata los acontecimientos grandes y poderosos sobre la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué podemos decir? La resurrección es la base de nuestra fe y de nuestro futuro, asegurado, anclado. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió a los cielos, donde volverá muy pronto por nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe. Nada de esto tendría sentido, no estuviera yo aquí predicando la palabra. Pero gracias a Dios, Él resucitó. Gracias a Dios, Cristo vive. Por lo tanto, tanto usted como yo debemos de recordar siempre que la resurrección de Cristo, Jesús, tuvo un propósito especial para tu vida, para la mía y para la de todo ser humano, para vuestro beneficio, lo cual es representación de un triunfo total y completo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el mundo, que nos trae salvación y que nos trae vida eterna. Qué bueno es saber que Él vive para siempre y que nosotros de igual manera viviremos para siempre. Dice el apóstol Pablo que aquel día, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquí los que hayamos quedado viviremos con Él por siempre y para siempre y por toda la eternidad. Por lo tanto, hermano, la noticia de hoy, que se da por muchos años, es de que Cristo vive. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:15: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto va a acontecer, y el propósito de la venida de Cristo es salvarnos, redimirnos del pecado, de la maldad y de la condenación eterna, para que no podamos nosotros sufrir muerte eterna, sino que podamos vivir con Cristo por siempre y para siempre y por toda la eternidad. Dice el versículo 13: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El Hades y el lago de fuego, el infierno y el lago de fuego. No solo es el infierno. El infierno es el lugar donde va la gente que se muere sin Cristo. Y el lago de fuego es el lugar de tormento donde van a ir las personas que nunca recibieron a Cristo por toda la eternidad. Van a ser liberados de allí y van a ser pasados al lago de fuego. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida es correspondiente a la inscripción de todos aquellos que han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque Él murió para que nosotros viviéramos. Él resucitó porque Él es eterno y porque fue sin pecado. La muerte no pudo con Él. Y por lo tanto debemos de entender que si usted no recibe a Jesús como su Salvador, su destino será el infierno, el Hades y después el lago de fuego. El propósito de hoy, de esta predicación, es que usted sea salvo, de que usted pueda entender y comprender que la religión no salva. Es que usted dice: yo soy de tal religión, eso no lo salva. Por muy bueno que sea, puede ser la persona más buena del mundo, pero eso no lo va a salvar. Lo que lo va a salvar es que usted reconozca la obra grande y redentora que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario.
El apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El regalo que Dios nos ha dado es Cristo. El regalo que Dios nos ha dado es salvación y vida eterna. Así que, si usted viene a los pies de Cristo, su nombre será inscrito en el libro de la vida. El registro de la vida eterna es un libro que se llama el libro de la vida, y son anotados todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Padre, gracias por esta palabra tan bella, tan hermosa, tan preciosa. Delante del trono tuyo, Señor, estamos por la gracia de Cristo, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Hoy oro, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de aquellos que no se han convertido. Y que tu pueblo hoy pueda estar aún más seguro de que Cristo vive. Y que podamos ser portadores de tu palabra, predicar, evangelizar y alcanzar. Ser ministros tuyos, llevando el mensaje de salvación y vida eterna, de que Cristo vive y que ha trasladado eternidad a todo aquel que cree en Él. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por esta mañana tan bella, tan hermosa. Y presentamos la vida de cada persona que nos ha visto a través del Facebook, a través de Canal 12. Bendícelas, guárdalas, cuídalas, protégelas, ayúdales en todo. Provee para todo tipo de bien, suple para toda necesidad, líbralos de toda enfermedad en su cuerpo. Declaramos sanidad total y completa sobre todo cuerpo que yace enfermo en cualquier parte. Libérala de todo tormento, de todo azote clínico, de todo cuadro clínico contrario a su cuerpo. Sea liberado, sea sanado en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, que tu palabra corra y sea glorificada de norte a sur, de este a oeste. Gracias, Señor, te damos, te alabamos. Y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, amigos, hermanos en Cristo, comunidad de creyentes de Trujillo, Colón, quiero decirles, este próximo viernes 26, sábado 27, el gran evento, campaña evangelística Redención, alcanzando al perdido, la visitación de Dios a Trujillo para que tú puedas tener un encuentro personal con Cristo, como lo tuvo Zaqueo, como tuvo la mujer samaritana, como lo tuve yo, y poder venir a los pies de Cristo. Redención, alcanzando a Trujillo para Cristo. Próximo viernes y sábado 26 y 27 en el Parque Central a las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga grande y poderosamente y que la paz de Cristo gobierne sus vidas hoy, mañana y siempre. Amén y amén.